Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchas cosas de las que hablaros en el día de hoy y todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo por si queréis saltaros algún tema y pasar directamente a vuestro momento de elección. Y dicho esto, vamos a dar comienzo en el día de hoy con unas palabras que ha dado Lance Stroll sobre lo atractivo que puede ser el proyecto de Aston Martin de cara a un posible fichaje por Adrian Newey. Sabemos que todo el mundo está intentando conseguir el fichaje de Adrian Newey, es el objetivo que todo el mundo está tratando de conseguir y Aston Martin, según se ha informado en algunas ocasiones, será el equipo favorito para conseguir hacerse con los servicios. Ahora, si queréis, os explico por qué también se piensa que es el favorito para conseguirlo, pero independientemente de ello, obviamente todo el mundo lo está intentando. Aston Martin además está ofreciendo una gran cantidad de dinero para fichar a Adrian Newey. Veremos si finalmente lo acaban convenciendo. Fichar a Newey, por cierto, tampoco es asegurarte al 100% éxito, porque Newey también ha fallado. Newey no ha ganado el 100% de las temporadas que ha estado en la categoría, pero obviamente es una persona que, especialmente en un cambio de reglamento, es crucial, es una persona que va a acertar, que va a hacer las cosas bien. Luego ya, si el equipo está en una buena posición o no, es otra cosa. ¿Esto por qué lo digo? Porque recordemos que el 26 es un cambio de motores. Puede el coche ser el mejor aerodinámicamente, pero si el motor no es bueno, no van a ser competitivos. Eso, por ejemplo, le ocurrió a Red Bull en 2014, que con el motor Renault pues tenían el mejor coche aerodinámicamente, y por eso, sobre todo en Mónaco, siempre solían ser rivales para conseguir la victoria, pero luego en las otras carreras no eran tanto y al final en el campeonato no estaban compitiendo, pero el coche sí que era efectivo. Entonces todo el mundo está intentando hacerse con ese fichaje y Stroll ha hablado de lo atractivo que es ese equipo, el equipo Aston Martin, para hacerse con los servicios, que al final lo que habla es lo que todos conocemos y lo que en muchas ocasiones ya hemos destacado de Aston Martin. ¿Por qué se habla tanto de Aston Martin ya no para ahora sino para el futuro? Porque se ve a Aston Martin como un proyecto que va a acabar ganando. Otra cosa es que lo consiga, pero que debería de ganar por la proyección que tiene, por lo que están consiguiendo, por lo que se espera de ellos en el futuro, y es al final por un cúmulo de cosas, sobre todo la fábrica. Ya de por sí, el hecho de tener a Alonso también es positivo de cara a 2026, que sabes que vas a tener un piloto que va a cumplir. De por sí, el hecho de Honda, el hecho de Aramco, todo esto es muy prometedor, por supuesto, pero sobre todo además para Adrian Newey, para traerle, la fábrica es lo más importante, siendo la fábrica que va a tener Aston Martin la más avanzada de la parrilla. Recordemos que en el momento actual, ahora mismo, por ejemplo, no está ni siquiera terminada todavía el túnel de viento y simulador. Sí que lo estará a finales del próximo mes y esto ya de cara a 2026 estará 100% operativo, por lo que es muy atractivo para poder fichar a Adrian Newey, y esto es sobre lo que comenta Lance Stroll. Es una fábrica muy emocionante. Tenemos un equipo joven, pero un proyecto muy emocionante, un túnel de viento y todo lo que ya se conoce, y es muy emocionante para nuestra escudería. Creo que todo el mundo que está en el paddock le quiere. Es una leyenda del deporte, tiene más campeonatos que nadie en este paddock, pilotos, ingenieros, cualquiera. Que además a Lance Stroll le preguntan si cree, si le sorprendería que fichasen al final a Adrian Newey, que repito, se le está poniendo que Aston Martin es uno de los destinos favoritos, o el destino favorito, mejor dicho, para hacerse con los servicios de Newey. Luego puede conseguirlo o no. Una cosa es que sea el favorito, por así decirlo, de lo que se informa actualmente, y otra cosa es que acabe siendo la elección. Pero por ende, que si le sorprendería a Lance Stroll que al final el gurú técnico, el británico, acabe fichando por Aston Martin, y al final lo que dice es que no me sorprendería. Como ya he dicho, tenemos un túnel de viento súper emocionante que se está construyendo, un campus muy emocionante, todas las herramientas que un equipo quiere y necesita para tener éxito y ser muy competitivo. Creo que es atractivo para cualquiera que forme parte de la Fórmula 1. ¿Por qué Aston Martin es el equipo que se habla que es el favorito a hacerse con los servicios de Adrian Newey? Pues hay dos motivos, o podemos llegar a decir tres, que van a ir en orden. El primero está en que parecía que Ferrari iba a ser el equipo que iba a hacerse con los servicios de Adrian Newey. ¿Por qué eso ¿Por qué al final no ha acabado siendo ese el caso? Pues muy sencillo, Newey ya rechazó a Ferrari, entre algunos otros motivos en el pasado. Siempre, todas las veces ha tenido Newey 3 oportunidades de ir a Ferrari, con esta 4, y en las 3 anteriores siempre estuvo el factor de mudarse.
No se quiere mudar, no se quiere ir de Gran Bretaña y es respetable, él es británico y quiere vivir en Gran Bretaña. Vive cómodo, vive a gusto, gana bien de dinero, puede permitírselo por supuesto sin ningún problema, no quiere hacerlo y es lógico, a vosotros preferiríais iros de vuestro país si no os quedase otra, imagino que sí, pero si os podéis quedar por supuesto porque sois muy bien valorados y porque la Fórmula 1 son 7 equipos que tienen sede en Gran Bretaña, hay 3 que no, que 3 no tienen sede en Gran Bretaña o sobre todo la principal, digamos, sería Ferrari, sería RB, Racing Bulls, que a Racing Bull no te vas a ir, y sería Sauber, Audi, que están en Suiza. Los otros dos están en Italia. Podemos incluir aquí a Haas, porque Haas tiene una sede en Gran Bretaña que no se usa y sobre todo usan la que tienen al lado de la sede de Ferrari, en Maranello. Bueno, incluyamos si queremos a Haas, pero bueno, por tienen sede también en Gran Bretaña. El resto de equipos no. Hombre, Racing Bulls tiene Milton Keynes, que muchas veces también están trabajando allí, pero es que claro, a Racing Bulls de por sí no te vas a ir. Hay 2 equipos potenciales a los que podría ir que están fuera de Gran Bretaña, pero sobre todo parecía que iba a ir a Ferrari, pero por ese motivo que ya en el pasado los rechazó, los ha vuelto a rechazar porque no se quiere marchar de Gran Bretaña. Totalmente lógico, entonces, vale, ¿por qué? De los 7 equipos restantes que hay en Gran Bretaña, Alpine, Aston Martin, el propio equipo Haas, que lo estábamos incluyendo en este caso dentro de Gran Bretaña, el equipo McLaren, el equipo Mercedes, el equipo Red Bull y Williams, todos tienen sede en Gran Bretaña. Obviamente Red Bull vamos a suprimirlo porque se acaba de marchar de Red Bull, no va a volver a Red Bull. ¿Por qué Aston Martin es el favorito entre todos estos? Bueno, al final hay que ir reduciendo por supuesto equipos. En Alpine, aunque sí que cuando llegó Binotto se dijo que, Binotto no, Briatore, se dijo que había hablado Flavio Briatore ya con él, pero obviamente Alpine no ha habido ni un solo rumor cierto de que pueda llegar a ir. Realmente de los restos de equipos se ha hablado sobre todo, aunque Mercedes también al parecer ha estado interesado, se ha hablado de Aston Martin por supuesto, de un regreso a McLaren o de un regreso a Williams. Del regreso a Williams, desgraciadamente, solo lo han hablado desde Williams, es decir, no es que de verdad se haya mostrado favorable a ese regreso, pero Williams sí que lo ha estado intentando y de verdad lo han querido. Ojalá se diese que volviese a Williams, de verdad, yo es el destino en el que le quiero ver. Pero pareciendo que no va a volver a Williams, parecía que los 2 destinos más favorables son Aston Martin y son McLaren. Son los 2 equipos que más le convencían, pero el punto está en por qué parece que prefiere a Aston Martin. Por 2 motivos. Tema de fábrica, que es lo que ha estado diciendo, es emocionante. Bueno, por 3 motivos. Tema de fábrica, que es lo que ha estado diciendo Stroll, que es emocionante, que es la fábrica más avanzada, es una fábrica más evolucionada que la que va a tener, que la que tiene McLaren, mejor dicho, aunque ellos ya tienen túnel de viento, pero es más avanzada en ese sentido. Luego, segundo, tema de no repetir equipo, ya había estado en McLaren, ya tuvo una etapa, ya los llevó a ganar, los títulos de Häkkinen son gracias a Newey, o bueno, en parte gracias a Newey, entonces ese es otro aliciente a fichar por Aston Martin. Y luego, tercero y último, pero no menos importante, tema económico, y es que Aston Martin en teoría le ofrece una millonada, sobre todo cuanto más se ha retrasado esa opción, esa oferta, ese aceptar esa oferta, parece que Lawrence Stroll ha ido ofreciendo más y más y más dinero. Y en este sentido es por lo que al final también se va a acabar decantando. Que en ese sentido veremos si no le sale al final mal, no porque al final diga Newey que no, sino porque lo que se quería hacer para 2026 quizá no se puede conseguir por el dinero que se le va a ofrecer a Newey, pero lo que se quería conseguir era ahora mismo en el reglamento financiero los únicos sueldos que no se incluyen son los de los pilotos, esos están fuera del reglamento financiero para que no haya desequilibrio en ese sentido, y los de los 3 ingenieros que más cobren de cada equipo. Pero claro, esto sobre todo el tema del sueldo de los ingenieros se quería hacer que no hubiese ninguna excepción, es decir, que esos 3 sueldos más altos también entren en el reglamento financiero. Si esto es así, obviamente el dinero que ofrece Aston Martin pues sería descabellado por el hecho de que al final se te va mucho presupuesto de un único año solo en pagar a una persona que luego también puede fallar. Entonces, por ese motivo es por el que sería extraño, se puede llegar a dar, por supuesto que sí, pero vamos, aún así yo creo que esta norma no se va a acabar llevando a cabo, puede todavía darse por supuesto para ese cambio del 2026, así que veremos ese cambio que se realice. Aún así seguro que también se le puede pagar de otra forma
forma, como todos conocemos, se podría intentar buscar otra manera de acabar pagándoselo, ofrecerle ese sueldo para que firme y no tener tampoco problemas con el reglamento financiero. Por esto mismo es por lo que no creo que esa norma cambie, porque si es así, se buscarían la manera de poder pagarle menos, pagándole al final lo mismo, pero no repercutir en el reglamento financiero. Y ya hablando acerca de cambios en cuanto a estructuras, ya hablando acerca de posibles fichajes entre equipos, vamos a hablar del plan que tiene Mattia Binotto dentro de Audi. Ya sabemos que antes del Gran Premio de Bélgica se anunció que Mattia Binotto regresaba, ya está trabajando, en teoría en Países Bajos deberíamos de verle, ¿no? Porque en teoría sí que iba a tener influencia de estar en los circuitos. Bueno, de por sí Andreas Seidel, que es sobre todo a quien venía a sustituir, estaba muchas veces en los circuitos. Veremos si lo acabamos viendo en Países Bajos o no, pero seguro en Italia sí que lo vemos. Mattia Binotto ha regresado como el mandamás de Audi, porque además viene a sustituir al CEO, aunque no pasa a ser CEO, pero bueno, viene a sustituir al que estaba siendo CEO, que es Andreas Seidel, y al presidente de Audi Fórmula 1, que era Oliver Hoffmann. Para esos dos puestos viene a sustituirle, es decir, viene a ser la persona más importante y viene teniendo que cambiar muchas cosas, porque lo que se habla de Audi, la verdad que no es para nada positivo. Entonces quiere hacer refuerzos y quiere hacer refuerzos que además él conozca de primera mano. Es decir, quiere fichar en Ferrari a una persona que, por cierto, después ya pensándolo y este fichaje que quiere hacer, he pensado que la verdad Binotto encaja bastante con Audi. Ahora os comento esto. Pero quiere fichar a Enrico Gualtieri. ¿Quién es Enrico Gualtieri? Es el actual director técnico de Ferrari de motores. Recordemos que os lo hemos dicho en muchas ocasiones, Ferrari tiene dos directores técnicos, tenía dos directores técnicos, uno era Enrico Cardile, que ya sabemos que se marcha a Ferrari, y el otro era Enrico Gualtieri, que era el de motores, uno era de chasis, otro de motores, sí, los Enricos, porque los dos se llamaban igual, uno de chasis, otro de motores. Enrico Gualtieri consiguió este puesto a partir de 2017, lleva siendo el director técnico de motores de Ferrari desde entonces. ¿A quién sustituyó Enrico Gualtieri? A Mattia Binotto. ¿Quién lo puso en ese puesto? Mattia Binotto. Ya le ha tenido desde entonces, desde siempre, se le conocían ya desde Ferrari. Recordemos que Binotto fue de los más importantes o el más importante en el desarrollo de los motores de Ferrari hasta que fue ascendiendo hasta ser team principal, y ya conocía todo el personal, por supuesto, de Ferrari en cuanto a los motores, y uno de los manos derecha de Mattia Binotto era Enrico Gualtieri, así que ahora se lo quiere llevar a Audi. El rol que tendría, según informa Corriere della Sera, no sería de tanta importancia, es decir, no llegaría a ser director técnico de motores, sobre todo porque el líder de ese departamento se llama actualmente Wolf Zimmermann, que es un alemán, por lo menos por el nombre parece ser un alemán, que estaría ya en Audi. Pero sería una mano derecha que tendría Binotto ahí de manera interna para ayudar también en ese desarrollo de motores. Y no sería el único fichaje que querrían hacer por parte de Ferrari, querrían estar interesados en algunas otras personas que también eran del entorno de Mattia Binotto. Ahora os comento también estos cambios posibles, pero ¿por qué os decía que Binotto realmente me encaja mucho, me encaja a la perfección en Audi? Y es que estamos hablando, lo he comentado también anteriormente, que el 2026 es un cambio de reglamento de motores. Lo más importante son los motores, y recordemos que Audi es un motorista nuevo, sin experiencia en Fórmula 1. Por eso es por lo que Binotto es altamente importante dentro de Audi, porque el mandamás de Audi tiene mucha experiencia de motores, que Binotto es una persona de motores. Binotto, en la última época dorada de Ferrari, que fue con el dominio de Schumacher al comienzo de los 2000, en parte también era gracias a unos motores que eran buenísimos. Recordad lo que se pensaba por aquel entonces de no fallaban nunca tenían problemas, nunca tenían problemas mecánicos. Creo que Schumacher desde el 2004 hasta el 2006, que rompe motor en las últimas carreras en Japón, no tiene un problema mecánico, y el de 2004 tampoco fue demasiado grave. Quiero decir que eran unos muy buenos motores, y ahí era el máximo responsable de aquellos motores Mattia Binotto. Se mantuvo como máximo responsable durante muchísimo tiempo, hasta que luego ya acabó cambiando a ser team principal, y ya lo que todos conocemos públicamente. Por todos estos motivos, la verdad que creo que es un fichaje muy bueno, y si encima se puede traer a gente de su confianza para esos motores, como sería en este caso Enrico Gualtieri, que fijaros, director técnico de motores, pues director técnico de motores desde 2017, ha hecho el motor de 2019,
que era ilegal, pero encontraron un fallo en el reglamento, por así decirlo, y por eso era tan potente en aquel año 2019, y el motor del actualmente, que desde 2022 están frenados, están congelados y tienen el mejor motor, el más potente, es lo que consigue hacer Ferrari en ese 2022, así que desde luego que es positivo los fichajes que podrían hacer para por lo menos no fallar en ese motor siendo nuevo motorista. Pueden fallar en chasis, por supuesto, pero por lo menos no tener un déficit importante en cuanto a la unidad de potencia. Ahora bien, como os digo, no sería el único fichaje que se estaría haciendo, que se querría hacer por parte de Mattia Binotto proveniente de Ferrari, y me parece esto interesante porque la Ferrari de Binotto cada vez va desapareciendo más y más y se va convirtiendo en la Ferrari de Vasser, que obviamente eso es lo que quiere hacer Freddy Vasser, pero es interesante como Audi podría convertirse ahora en la Ferrari que consiguió hacer Binotto, que no ha sido mala, que ha sido bastante exitosa, lo único que no han llegado a ganar un título, pero al final la Ferrari de Binotto se encontraron con un coche que en el 19 eran fuertes, recordad que Binotto llega en ese 2019, entonces bueno, ese año ya era lo que había, y fueron fuertes. Al año siguiente tienen un coche nefasto, pero eso fue sobre todo por aquel motor ilegal y el acuerdo con el que llegaron a la FIA para que no hubiese un problema legal. Llegaron a un acuerdo teniendo que cambiar ese motor y por eso es por el que en el 20 estaban tan atrás, pero en el 21 ya reaccionan. En el 22 comienzan el año siendo el mejor coche, lo único que lo desarrollan mal, y ya luego en el 23 no continúan. Aquella Ferrari que no le fue mal bajo las órdenes de Binotto se ha ido desmantelando, entre ellos sobre todo el nombre más clave que también se ha marchado es Enrico Cardile, pero también entre otras personas se ha ido Laurent Mekies. Laurent Mekies es el actual team principal del equipo Racing Bulls, que era la mano derecha, era el segundo del team principal como tal de Mattia Binotto. Se pensó que iba a ser Laurent Mekies quien sustituyese a Binotto cuando lo cesaron, aunque bueno, se marchó él. Obviamente fue despedido, pero se marchó él teóricamente. Se pensaba que iba a ser Mekies quien lo sustituyese y al final acabó siendo Vasser. Se mantuvo ahí medio año hasta que se acabó decidiendo marchar y se marchó al equipo RB, y ahora con la llegada de la marcha de Enrico Cardile y posible de Enrico Gualtieri. Y a su vez en Ferrari pues ha estado haciendo, va a ser su Ferrari, que es lo que tiene que hacer por supuesto como digo, pero con fichajes como por ejemplo Loic Serra o Jérôme D'Ambrosio, que han sido los fichajes con más renombre, aparte de Lewis Hamilton, por supuesto, pero hablo del aspecto técnico. Así que bueno, simplemente me parecía interesante destacaros esto. Y lo último, va a hablar Max Verstappen al respecto sobre lo que le pide a Red Bull. Y es que en esta temporada estamos viendo un año en el que Red Bull no está dominando como lo hizo la pasada temporada. Fíjate que empezamos la temporada 2024 empezó siendo un 2023 2.0 y había mucho temor, recordadlo, a principio de la temporada por el hecho de volver a ver lo mismo, que parecía que íbamos a volver a estar ante una temporada ultra dominada por parte de Verstappen, y la verdad que eso duró bastantes carreras, pero a partir de Miami ya no han sido siempre el mejor coche. Luego aún así Verstappen ha ganado ha ganado más carreras a partir de entonces, pero simplemente por recordar este dato, Verstappen lleva sin ganar desde el Gran Premio de España. Por lo que sea, en Austria no ganó debido a la colisión, en Silverstone no ganó por los pelos porque estuvo a punto de ganar, en Bélgica no consiguió remontar, en Hungría no hubiera ganado, sea por lo que sea, pero lleva sin ganar desde el 23 de junio. Desde luego que es algo impresionante y es una racha muy larga sin victorias. Zandvoort. Por ahora Verstappen tiene el 100% de victorias, veremos si este año se la puede alguien arrebatar, pero desde luego que Red Bull ya no es el equipo tan dominador que fue en 2023 o que incluso pareció a comienzos de este año, porque hasta el momento las mejoras a ellos no le han funcionado. Recordad que en Hungría se lleva un paquete grande y no ha funcionado, se hablaba de que iba a ser la mejora más importante, no fue efectiva. Por cierto, sigue habiendo mucha gente que cree que no fue que encima regresaron a la especificación antigua en Bélgica. No es el caso, solo cambiaron la tapa motor, que la tapa motor era Circuit Specific, eso ya se especificó, pero el resto de componentes, el resto de piezas sí que se mantuvo. Independientemente de ello, esas mejoras no han estado funcionando, encima han destacado que han tenido problemas de correlancia y al final el punto está en que han sido superados por McLaren en cuanto a rendimiento, y en el Mundial de Pilotos Verstappen tiene bastante ventaja en este sentido, pero en el de constructores les han recortado una barbaridad
todos los equipos, incluido Ferrari, también ha llegado a recortar dependiendo de la carrera. Entonces, ¿qué le pide Verstappen a Red Bull para lo que nos queda de temporada? Pues básicamente mejoras para ser más competitivos y poder atacar a McLaren. We need to work. I mean, it's not like suddenly next weekend we can have new upgrades on the car. So yeah, it is a problem. I mean, we know that we are lacking compared to McLaren, and that's of course not nice. But yeah, we have to analyze a lot of stuff, how we can maybe improve the overall package that we have currently. But I don't think that's something like very easily done, you know. And yeah, we'll see next week how it will evolve. But at the moment, I think race pace, qualifying pace, we are behind. Así que veremos, porque ya estamos afrontando el final de temporada y desde luego que estamos en un momento de muchísima igualdad, y esto es importante no solo para lo actual, sino también, por supuesto, recordad, para 2025. Recordad un año que los coches van a ser herencia de lo que sea este año y podrían no tener mejor coche y sí que tener muchas complicaciones. Desde luego que no van a tener el dominio que tuvieron en 2023 en 2025, o no creemos que sea ese el caso. Por supuesto que luego todo puede darse, pero no se cree que sea ese el caso, y desde luego puede ser un año muy sufrido para Red Bull cuando pensaban que iba a ser un paseo por lo menos hasta 2026. Entonces veremos cómo evolucionan. Esto es lo que les pide Verstappen para este final de temporada. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber tu opinión sobre ellos. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete. Te recuerdo que puedes hacerte miembro y nos vemos en el próximo.